La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Legado eterno. ¿Qué tal? Qué alegría poder seguir juntos en Conectados con la Palabra y poder seguir estudiando el libro de Primera Samuel. Coincidentemente, en el capítulo que nos toca hoy, que es Primera Samuel, capítulo 25, vamos a leer un solo versículo, porque aquí damos por finalizada la vida de Samuel. Vamos a leer cuando Samuel muere. Y pensando en esto, en la vida de Samuel, hemos tomado un tema cuyo título es Legado eterno. De eso vamos a hablar, de los legados de la vida, del legado que dejó Samuel a toda una nación y a toda una generación. Y nos vamos a ver en un espejo, porque de alguna manera todos nosotros en nuestra vida dejamos legados y huellas. ¿Sabes? No tenés que ser anciano, no tenés que llegar al final de la vida para pensar qué legado estás dejando. Todos nosotros, el mismo Samuel en su juventud, marcaba una generación. Y vamos a ver 3 desafíos de un legado eterno en la vida de Samuel. Dice 1 Samuel 25, versículo 1, y murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa de Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Solo un versículo. Y murió Samuel y lo sepultaron allí en Ramá en su casa, y lo lloró todo Israel. Saben, siempre cuando uno habla de legado y se pone a pensar en la experiencia de la juventud y de este siglo XXI que nos toca vivir, va a descubrir que muchas veces los jóvenes en sus propias casacas tienen estampas en las cuales tratan de dejar el rostro de alguien como un legado. En mi país, por ejemplo, en uno de los estados más grandes, el estado de Buenos Aires, más de 300.000 personas se congregaron detrás de un ídolo musical que anunciaba que iba a ser su último recital. Fue durante muchos años el líder de una banda que movía multitudes de jóvenes en medio de un ambiente de drogas, de alcohol, de rebeldía, como un líder mesiánico. Lo cierto fue que en aquel lugar entraron casi el doble de personas que podían ingresar, violando las medidas de seguridad, y ocurrió un desastre con muertes, gente completamente hacinada y aparentemente buscando ellos el legado de la última intervención que había de tener este líder musical. Todo esto nos habla de la pobreza de los legados de este siglo XXI. Pero qué diferente es cuando uno habla de legados eternos. Cuando uno habla de legado está hablando de algo espiritual, según la definición cultural, ideas o tradiciones que se transmiten de generación en generación. Cuando uno habla de legado espiritual está hablando de algo que trasciende la vida de una persona, que se refleja en su propia generación y que a lo largo de los años una y otra vez surge como un ejemplo. Vaya si esto fue la vida de Samuel. En un solo versículo, todo Israel lo va a llorar y a recordar, porque sin duda fue para ellos un hombre que marcó un tiempo y una historia, dejó un legado. Es tan impresionante todo esto que cuando uno va, por ejemplo, al capítulo 3, versículo 20 del libro de 1 Samuel, dice que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era un fiel profeta de Dios. Sin duda, desde su juventud, marcó con su vida y su comunión con Dios su generación. Claro que Samuel marcó su generación. Ahora,
¿Qué huella dejó Samuel a lo largo de todos estos capítulos, desde su mismo nacimiento, desde la oración y el clamor de su madre en el capítulo 1, Ana esperando que llegue este muchacho, desde los primeros tiempos como niño junto a aquel sacerdote Elí, desde el que comenzó a recorrer toda la nación antes de irrumpir públicamente, evangelizando toda una nación oscura? Este juez, este profeta Samuel, dejó un legado eterno, porque era un legado que venía directamente de Dios. Y acá está el secreto. Cuando hablamos de legados humanos, hablamos de deportistas, hablamos de músicos, hablamos de políticos, hablamos de personas que dejaron legado, pero que solas fueron cuestiones humanas. Cuando hablamos de legados eternos, hablamos de aquellas verdades que Dios pone en el corazón, aquellos llamados que impactan la vida de una persona y que influencian a miles. Esto es el legado de Samuel. Y cuando uno piensa así, evidentemente, cuando nuestra vida pase, como dice un gran siervo de Dios, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo. En cierta oportunidad un pastor preguntó a otro pastor: cuando ya no estés en esta tierra, ¿por qué querés que te recuerde? Y fue tan impactante la pregunta, porque es: ¿cómo me van a recordar? ¿Como un hombre que facilitó la vida de los jóvenes? ¿Cómo me van a recordar? ¿Como alguien que vivió la presencia de Dios y pudo abrir surcos y puertas para que personas puedan encontrar a Jesús? ¿O como un hombre legalista, conflictivo, que continuamente pone trabas en las cosas de Dios? Yo quiero hacerte la misma pregunta. Aunque seas jovencito, has conocido a Cristo como Salvador, ¿cómo querés que te recuerden? 3 fueron los legados eternos que dejó Samuel, y lo vamos a simplificar en 3 palabras, para que lo podamos recordar. En primer lugar, sensibilidad espiritual. En segundo lugar, súplica intercesora. Y en tercer lugar, servicio influyente. Vamos al primero de ellos, sensibilidad espiritual. Miren, si hay algo que marcó la vida de Samuel y que toda la nación lo pudo descubrir, aun siendo un tiempo tan oscuro como el tiempo de los jueces, allí en la historia que le tocó vivir en el pueblo de Israel, si algo fue real, es que él pudo dejar el legado de sensibilidad espiritual. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de sensibilidad espiritual? Es la capacidad que tiene un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, de poder ser sensible al hablar de Dios, de poder ser sensible a las circunstancias que Dios pone delante de su vida, entendiendo que Dios está hablando por ellas. En primer lugar, por supuesto, sensible a la palabra de Dios, al hablar de Dios, sensible a las oportunidades de Dios, sensible al llamado de Dios. Esto contrasta profundamente con un corazón duro, con un corazón insensible, con un corazón incrédulo. Necesitamos más que nunca en este tiempo poder dejar el legado de una vivencia que durante mi vida experimentó sensibilidad espiritual. Saben, uno lo puede descubrir, sensibilidad en Samuel respecto al escuchar la voz de Dios en su vida. Lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 3, siendo sensible al llamado de Dios apenas siendo un jovencito, sin conocer la voz de Dios, que después sí reconocería a lo largo de toda su vida, pero allí ya mostraría, acompañando a aquel pesado y anciano sacerdote Elí, mostrando que en el llamado de Dios él era sensible. En el capítulo 9 lo encontramos sensible a ver la gracia de Dios en otros. En ese capítulo de 1 Samuel 9, Dios le indica quién había de ser el primer rey de Israel, y cuando ve pasar a Saúl, el Espíritu de Dios le dice: este es el hombre. Y él es sensible. Lo vemos en el capítulo 16, versículo 12, en la casa de David, frente a todos sus hermanos, buscando quién sería el reemplazante de Saúl. Y lo vemos allí, de pronto pasando uno tras otro, todos los hermanos de David, preguntándole a su padre si no tenía otro hijo, llamándolo del campo, y sintiendo la voz de Dios que le decía: este es, aunque su aspecto no lo mostraba. Sensible en el capítulo 5 para anunciar la finalización de un reino,
por la dureza y el engaño de Saúl. Qué maravilla ver un hombre sensible espiritualmente al hablar y al mostrar de Dios. ¿Sabes? Si querés tener un legado que influencie personas, hay algo que tenés que buscar cada día en tu vida, y es ser sensible a la voz de Dios. Claro, para ser sensible a la voz de Dios tenés que profundizar a la oración. Necesitas buscar cada día que Dios pueda quitar todas las durezas de la vida, todas aquellas cosas que son estorbos. Como dice el autor a los Hebreos en capítulo 12, versículo 1, puesto los ojos en Jesús, corriendo la carrera que tenemos por delante, quitando todos los pesos y pecados que los asedia. Es la única manera de poder tener un corazón sensible. Para tener un corazón sensible necesitamos llenarnos de la palabra de Dios y quitar de nuestra vida todo lo que tiene que ver con el mundo. ¿Sabes? Es incompatible para un corazón sensible estar lleno de la palabra y estar lleno del mundo. Un gran predicador dijo, o la Biblia nos aparta del mundo, o el mundo nos aparta de la Biblia. Y verdaderamente que es así. Es que nuestra mente, que es la caja de resonancia de las verdades de la palabra de Dios, recibe esos principios y luego el sistema y el mundo viene con información totalmente confrontada a las verdades de Dios. No pueden convivir en nuestra propia mente, y si lo hacen el corazón se divide. Por eso Pablo escribe a los Corintios advirtiendo el problema de un corazón dividido. Me temo que como la serpiente antigua engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Claro, si querés tener un corazón sensible, necesitamos llenar la mente y el corazón con la palabra de Dios. Recuerdo cuando era joven y estaba en el colegio secundario, en una oportunidad me dejé llevar por un compañero de mi escuela, de mi colegio, y él me invitó a ir a un lugar donde había una fiesta popular, y cuando yo llegué allí me di cuenta que yo no tenía que estar ahí. Al otro día iba a ir a la cena del Señor, iba a servir al Señor. Cuando llegué ya el Espíritu Santo me empezó a incomodar, me empezó a mostrar que ese era un lugar incorrecto, compartiendo con las personas incorrectas y deshonrando a Dios. Así que cuando pasaron un par de horas me dije, yo me tengo que ir de aquí. Él se puso muy mal conmigo. Yo sabía que el lunes cuando volveríamos a las clases iba a ser humillado y burlado de parte de él, de parte de todos los compañeros. Pero yo lo dejé y me fui, pidiéndole perdón al Señor mientras viajaba en un bus, rogando que el Señor me perdone. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que Dios me hablaba y tenía que ser sensible. Probablemente, si no hubiera sido sensible y me hubiera quedado aquella noche en aquel lugar, hubiera caído en pecado, hubiera deshonrado a Dios y hubiera estado lleno de culpa. Qué importante tener un corazón sensible. ¿Sabes? Samuel dejó el legado de la sensibilidad para toda la nación. Por el contrario, Saúl, aquel rey que él tuvo que descartar, el primer rey de Israel, dejó el legado de la rebeldía. Yo tengo que preguntarte en este tiempo, ¿cuál es el legado que vas dejando en tu vida cristiana? ¿Eres un joven sensible que influencia a otros a buscar a Dios, o tu corazón está cargado de rebeldía? ¿Vivís una vida lejos de Dios? ¿Sentís que te estás enfrentando a un Dios que tarde o temprano vas a tener que rendir cuenta? Quizá la rebeldía en lugar de la sensibilidad te ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Tal vez me estás escuchando y estás pagando el altísimo precio de una vida insensible. Quizá Dios te ha hablado por la palabra y no has escuchado. Te ha hablado de una manera u otra, advirtiéndote la necesidad de volver a Él. Quiero invitarte, no resistas más al Señor. Vuelve, experimenta las palabras de Jeremías en el libro de Lamentaciones. Vuélvenos, oh Jehová, y volveremos. Sin duda, el legado de la sensibilidad espiritual es una de las mayores bendiciones que puedes impactar a esta generación. Pero hay un segundo legado que deja Samuel al morir y que fue a lo largo de toda su vida,
y es la súplica intercesora. En primer lugar dijimos sensibilidad espiritual, en segundo lugar súplica, oración intercesora. ¿Sabe? Israel perdía con la muerte de Samuel a su constante intercesor. Samuel había hecho de la oración un legado para toda la nación. ¿Sabes? En el capítulo 12 de 1 Samuel, versículo 23, él mismo dice: lejos esté de mí cesar de rogar por vosotros, pecando contra Dios. Samuel oraba diariamente por Israel. Tenía nombre de un hombre que oraba y era escuchado por Dios, porque Samuel significa oído por Dios. ¿Sabes que hasta 400 años después, en el Salmo 99:6, se lo invoca como un intercesor? Dice el versículo 6 del Salmo 99, y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocan a Jehová, y él les respondía. En el capítulo 7, por ejemplo, allí nos ubicamos en Mizpa, un capítulo tremendo, donde él lleva al pueblo a un encuentro con Dios y a una gran victoria contra el ejército enemigo, los filisteos. Pero es muy interesante porque el pueblo se reúne en Mizpa y los filisteos deciden ir en batalla contra Israel y comienzan a rodearlo. Pero Samuel estaba ofreciendo al Señor y el pueblo comienza a pedirle que no deje de interceder. Y en el versículo 8, el mismo pueblo clama y le dice: Samuel, no ceses de clamar por nosotros. Y Samuel intercede con un pueblo rodeado por los enemigos que lo habían sojuzgado una y otra vez. Y dice la Biblia que Jehová tronó y le dio una gran victoria a Israel como respuesta a la oración de Samuel. ¿Se imaginan ustedes lo que implicó para esta generación que venía continuamente vencida por los filisteos, ver el poder de Dios en respuesta de la oración del profeta? Esto significó para ellos creer en la oración. Esto significó para ellos un ejemplo y una impronta de que Dios escuchaba la oración y que Dios tenía el poder para hacer lo que ellos no podían hacer. Vaya si es importante una vida de oración, de intercesión, de súplica, para dejar una impronta en las generaciones. Yo no sé cómo es tu vida de oración, pero sí sé cómo es la mía. Han pasado décadas de ministerio y cuanto más experimento la vida de oración, más insatisfecho me siento con mi propia vida de oración. Sé que Dios espera mucho más de mí. Pienso que apenas estoy mojando la planta de los pies de mi vida en el profundo y amplio río de oración que Dios me está proponiendo. ¿Sabes? Un gran escritor, el doctor Martin Lloyd-Jones, decía que cuando un hombre profundiza la oración, está en la cumbre de su vida. La oración cambia al siervo. La oración transforma al joven. Muchas veces para entrar en el vasto río de la oración necesitamos pasar como Israel por tremendas pruebas en las cuales se nos terminan los recursos, en las cuales se nos agotan todas las posibilidades y en la cual solamente podemos apelar y buscar a Dios. Y es allí donde, ejercitando la oración por otros, intercediendo por las personas, podemos dejar una huella de súplica intercesora como el mismo Samuel dejó. Me encontré con varios pastores y nos sentamos a hablar de la obra, y uno de ellos, un querido hermano de 78 años, pero con pasión por la juventud, él me decía: ¿qué podemos hacer por la juventud? La vemos tan apática, la vemos tan fría, tan superficial, tan materialista, que te vende que el sabor del encuentro es disfrutar el momento. Y sin darnos cuenta, muchos de nosotros vemos cómo la juventud pierde la gran oportunidad de ser protagonistas para Dios. Y concluíamos en la charla: necesitamos duplicar nuestras intercesiones por los jóvenes. Necesitamos desafiarlos y desafiarnos a tener vidas de intercesión. Tal vez me estén escuchando padres jóvenes que necesitan dejar una huella de intercesión en sus hijos.
quiero decirte que nunca tus hijos serán jóvenes de oración si no te ven orar a vos y a tu esposa cada día. Me deben estar escuchando líderes juveniles. Quiero decirles que nuestros jóvenes no serán jóvenes de intercesión si no ven que nosotros somos líderes y siervos de intercesión. Tal vez me escuchen pastores. Quiero decirles que la iglesia no será una iglesia de intercesión si no ve en nosotros, como Israel vio en Samuel, una huella de intercesión por otros. Qué maravilla, querido joven, si podés romper en esta sociedad tan superficial, esta inercia de vivir con los celulares, con los dispositivos móviles, con las pantallas brillantes, y de tener todo eso, entrar en la cámara secreta en privado y buscar al Dios de los cielos, descubrir que te escucha y te guía en todas las decisiones, descubrir que tus oraciones se concentran en las grandes verdades espirituales y en la carga por los perdidos. Empezar a incorporar en tus oraciones la obra misionera, los jóvenes que se pierden, los grandes desafíos de Dios, y poder dejar en tu grupo pequeño, en el lugar donde estás sirviendo al Señor, una huella de una súplica intercesora. Samuel dejó en primer lugar la huella, el legado de la sensibilidad espiritual. En segundo lugar, de la súplica intercesora, pero en tercer lugar, de un servicio influyente. Sí, claro, si algo marcó la vida de Samuel hasta que fue sepultado en su casa de Ramá, donde erigieron allí un lugar para que él pueda dejar sus restos, era como un monumento de piedra, como era costumbre para los judíos en aquel tiempo. Si algo dejó aquel hombre como legado para la nación, fue un servicio influyente. Miren, nadie tenía un don como tenía Samuel para reunir y unificar a todo Israel. ¿Saben? El libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35, relata uno de los eventos más impresionantes. Lo hizo el rey Josías, convocando a una Pascua increíble a toda la nación después de muchísimos años, donde Israel había estado en oscuridad a causa del padre y el abuelo de Josías y otros reyes como Manasés y como el padre de Josías, que habían sumido a la nación en la oscuridad. Pero allí el capítulo nos dice que Josías trajo un avivamiento y una tremenda Pascua se celebró. Pero cuando hace referencia en el versículo 18, ¿saben qué dice? Se refiere el relator bíblico que no ocurría algo así desde los tiempos de Samuel. Y aquí está la verdad. Pocas personas pudieron ser tan influyentes en su servicio como lo hizo Samuel. En el capítulo 7, versículo 16, dice que todos los años Samuel daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Samuel estaba entre la gente como juez y sin duda como pastor. Llevaba la palabra, influenciaba su vida, caminaba la nación. El servicio de Samuel fue un servicio de influencia, porque servicio es influencia. Miren, muchos de nosotros que servimos a Dios creemos que servicio a Dios son eventos. Tenemos un problema. Creemos que el resultado positivo, la aprobación de Dios de nuestro ministerio tiene que ver con cuántos eventos organicemos, con cuánta gente venga a ellos. Pensamos que los programas son más importantes que las personas, pero es todo lo contrario. En nuestros entrenamientos de liderazgo tenemos principios que todos los años volvemos a remarcar en nuestro equipo de siervos. Le decimos primero las vidas, luego los programas. Primero las personas, después las reuniones, poniendo el acento que el mismo Señor Jesucristo puso con sus discípulos, trabajando con ellos y desafiándolos a trabajar en personas. El mismo desafío que encontramos que Pablo deja a su hijo espiritual Timoteo en capítulo 2, versículo 2 de la carta pastoral a Timoteo, cuando le dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, competentes para hacer la labor a otros. Claro, si esto es importante. El servicio influyente tiene que ver
no con cuántas personas nos siguen. Eso es un liderazgo humano. Tiene que ver con cuántas personas hemos influenciado. En nuestros retiros de siervos, al comienzo del año, desafiamos a todos nuestros siervos a pensar que al final del año, cuando llegue la evaluación, la aprobación de nuestro servicio va a tener que ver con cuántas personas influenciamos, cuántas personas discipulamos, a cuántas personas pudimos tener en un grupo pequeño, a cuántas personas pudimos motivar a volver al Señor, a descubrir la palabra de Dios. Sin duda, el servicio influyente es el servicio que queda influenciado en las personas. Pablo lo tenía tan claro que llegó a decir que sufría como dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en los creyentes. Él tenía bien claro que el desafío más grande es que sean verdaderos cristianos, pequeños Cristos, vidas que muestren a Jesús. En un campamento, un joven que había estado muy lejos de Dios comenzó a ser impactado por la palabra, y en medio de un entrenamiento y de un momento espiritual con un equipo de líderes, presentaron las imágenes de una de las finales de fútbol del Mundial de Fútbol. Y entonces la pregunta fue para los jóvenes: ¿por qué querés que te recuerde? Y aquel joven fue tocado y dijo: no quiero que me recuerden por las cosas malas que estoy haciendo en mi vida. No quiero que me recuerden por estas cosas que traen vergüenza a mi familia. Quisiera que me recuerden porque Dios me usa. Allí comenzó un largo recorrido de retorno a Dios, de purificación de su vida, de apartarse del pecado, de las malas compañías, de los vicios, de los malos hábitos y de reencontrarse con el Señor. Legado eterno. Este es el desafío que nos deja la muerte de Samuel y toda su vida. ¿Por qué querés que te recuerde? Si sentís que hoy sería el último día de tu vida y el legado que queda atrás no honra al Señor, si es una huella de deshonra y sos cristiano, necesitas en este tiempo encontrarte con el Señor, pedirle perdón por tus pecados, rogarle que Él pueda hacer un Juan 21, un mar de Tiberias, un reencuentro con Él y poder empezar a escribir en el tiempo que queda un legado de honra, de salvación de personas, de servicio a Dios. ¿Estás lejos de Dios? ¿Hay una huella de deshonra? Ora al Señor en este tiempo para poder dejar una huella que honre al Señor. Tal vez me está escuchando un consiervo que siente que atrás ha sido solo una carrera tremenda de actividades, de programas, pero no hay una influencia de vidas, no hay un servicio de influencia, no hay una súplica intercesora, no hay sensibilidad espiritual. Clama al Señor para que refresque tu servicio y te conviertas en un Samuel. Pero tal vez me está escuchando un joven, una señorita, alguien que mientras escucha estas palabras dice: el único legado que yo dejo es un legado de pecado, de lejanía de Dios, una vida sin Cristo y sin esperanza. Bueno, quiero decirte que para cambiar el legado de tu vida tenés que pasar por la cruz. Es que la cruz es el principio del cambio de toda nuestra vida, porque fue en la cruz del Calvario donde Jesús ocupó nuestro lugar. Fue en la cruz del Calvario donde cargó todos nuestros pecados. Fue en la cruz del Calvario donde por amor ocupó nuestro lugar. Pero bendito sea nuestro Salvador, que resucitó al tercer día y está vivo, y en este tiempo puede llegar a tu corazón, perdonar tus pecados y darte una nueva vida para que empieces a escribir una historia con un legado eterno. ¿Por qué no te encontrás con Jesús y le abrís tu corazón con una oración de fe? Te voy a ayudar. Ora conmigo estas palabras. Decile a Dios así: Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que he vivido una vida lejos de ti. Perdóname, Señor. Límpiame,
pongo mi fe en ti, te acepto como mi Salvador. Oh Señor, ayúdame a poder vivir a partir de hoy una vida que sea una bendición para otros. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.